Perfectamente a tiempo. Quiero pedirle, por favor, al doctor José Manuel Enciso Muñoz, al doctor Arturo Guerra, al doctor Enrique Díaz y al doctor Adolfo Chávez Mendoza, si me acompañan en el podio. Y bueno, al doctor Ricardo Alcocer, creo que él, no sé si ya está listo. Vamos a tener la oportunidad de escucharlo por la web. No sé si ya estará listo este equipo. Listo, muy bien. Bueno, pues sin más, vamos a continuar hablando sobre hipertensión arterial. Ahora tenemos este simposio que se llama Si no dominas la hipertensión, busca y encontrarás el control. Y para ello me complace mucho presentar al doctor José Manuel Enciso Muñoz, quien nos va a hablar sobre hipertensión arterial resistente. Este sí que es un tema muy interesante. Quiero decirles que el doctor Enciso, él acaba de terminar su gestión como presidente de la Asociación Mexicana para la Aterosclerosis. El doctor realmente es un cardiólogo egresado del Centro Médico Nacional de la Raza y como siempre es fundador de Greta, él es un miembro fundador de Greta, muy entusiasta y hoy va a platicar con nosotros sobre este tema. A continuación vamos a tener de manera virtual al doctor Alejandro Ricalde Alcocer. Él es cardiólogo intervencionista, es director de este congreso del CITIC y es jefe de cardiología intervencionista en el Hospital ABC, que está ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México. Con el doctor Ricalde vamos a platicar acerca del tema, si no se logra dominar la hipertensión arterial resistente, ¿qué sigue? Por lo tanto, tenemos la oportunidad de escuchar estas charlas maravillosas, las cuales va a comentar el doctor Arturo Guerra López. El doctor Guerra, pues es nuestro actual presidente del ANCAM, de la Asociación de Cardiólogos de México, y además es un cardiólogo excelente que vive en la ciudad de Tijuana, Baja California. Él pertenece al Colegio de Cardiólogos American College of Cardiology. Bueno, tienen tantas credenciales que ya no sé cuál de todas es la que tengo que decir. Están enfrente de una verdadera autoridad. Y bueno, el doctor Enrique Díaz es un cardiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahorita es el director médico de la UMAE, del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI, y es también miembro fundador de Greta. Pues sin más, vamos con las charlas. Adelante, doctor Enciso. Muy bien, pues gracias, nuevamente aquí estamos. Y debo decir que este tema de hipertensión resistente es un modelo muy apreciado, escogido para el estudio de muchos fármacos nuevos y muchas drogas nuevas, porque finalmente representa lo que sería gran parte de lo que siempre estamos hablando de el riesgo residual en los pacientes, ¿no? El riesgo cardiovascular, el riesgo hipertensivo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, si ya no hemos logrado controlar la presión con todo el esquema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hay en la actualidad? Bueno, pues vamos a abordar esto. No es por mí, si podrían decir que es por mi afición a la filología, pero no es solamente eso, sino que realmente cuando hablamos de las cosas, ¿qué es lo que queremos decir? Y esto tiene que ver con la conceptualización de lo que queremos decir. Así, cuando hablamos de hipertensión resistente, veremos que si realmente todo lo que hablamos de hipertensión resistente hace referencia al significado de resistencia, ¿no? Y entonces, no es solamente por mi pecado de afición a la filología, ¿verdad? Sino que dice oponerse reiteradamente. Oponerse reiteradamente. Por supuesto que es sinónimo de refractario, como en muchas ocasiones hipertensión refractaria, hipertensión resistente.
Entonces, obviamente, hablando de hipertensión resistente, las prevalencias son muy variadas, según estudios 19, 18, algunos hablan hasta 20 y tantos %. Estas prevalencias de hipertensión resistente, si bien parece que son porcentajes no muy significativos, pero sí son pacientes que nos requieren en un momento dado. ¿Qué más voy a hacer con este paciente? Porque este paciente no está suficientemente controlado. Y quizá a lo mejor la definición de hipertensión resistente está precisamente subestimada o mal definida. Obviamente la hipertensión resistente es un problema de mucha heterogeneidad etiológica, de muchos factores de riesgo y muchas comorbilidades que precisamente determinan ese riesgo residual que es inexorablemente asintótico. Implica, como decimos, el tener hipertensión resistente implica muy alto riesgo en todo eso, MACE, evento vascular cerebral, mortalidad por todas las causas. Requiere una mayor profundidad en su estudio y tratamiento. Muchas veces esto resulta ser algo complejo para confirmar el diagnóstico y para abordarlo. Y por supuesto que siempre decimos es indispensable descartar la pseudoresistencia, que es muy elevada, que tiene que ver con muchos aspectos de adherencia, inercia médica, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a definiciones, se dice que la hipertensión arterial resistente es la que no se controla a pesar de un tratamiento hipotensor con 3 fármacos, uno de los cuales es un diurético. Esa es la definición clásica de hipertensión resistente. Luego dicen otra definición, hipertensión arterial controlada con 4 fármacos o más. Pero si es una hipertensión controlada, aunque sea con 4 fármacos, sigue siendo resistente, no ya está controlada. Pues ya no, de acuerdo a la estrictamente etimológica, pues ya no es una hipertensión resistente, está controlada. Obviamente se requirieron más fármacos, pero ya está controlada. ¿Dejaría de ser resistente? La hipertensión no controlada con 3 fármacos y no tolerancia a diuréticos es otra definición que aparece por ahí en la escritura. No tolerancia a diuréticos y que se tienen que usar otros fármacos. Bueno, hipertensión lateral en tratamiento con dosis óptimas y aumento de las dosis supone, obviamente, el aumento de las dosis supone un aumento de los efectos adversos. De ahí entonces que tenemos que buscar esquemas en donde podamos buscar combinaciones de medicamentos que en un momento dado no nos potencien los efectos adversos. Ya dijimos que pues, es lo mismo hipertensión refractaria. Me refiero a este cuadrito que muy frecuentemente lo citamos, a esa hipertensión circunstancial, y en ¿dónde podemos ubicar a la hipertensión resistente? Obviamente es una presión alta no sostenida y descontrolada. Aquí se ubicaría. Pero no toda hipertensión descontrolada necesariamente es resistente, ¿verdad? Y otra cosa también, la hipertensión resistente, una vez controlada, deja de ser resistente. Es algo que pongo aquí sobre la mesa para posibles discusiones, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces la conceptualización de los términos es importante. Grupos frecuentes de asociación con resistencia. Bien sabemos que hay ciertos grupos que se asocian mucho con la hipertensión resistente. Las personas con diabetes de edad avanzada, de raza negra y de sexo masculino. La obesidad, en especial en menores de 18 años, son más proclives a hipertensión resistente. La enfermedad renal crónica que tanto se ha abordado en estos tiempos y que tiene más posibilidades de convertirse en una hipertensión arterial resistente. Y también en las mujeres embarazadas. Hay obviamente lo que llamamos las causas secundarias de hipertensión, ¿verdad?, que es importante abordarlas en esa hipertensión resistente, en este término, en este tema que hablamos de hipertensión resistente. Las personas con hipertensión aguda o presión arterial alta en entornos de atención de urgencias, obviamente son personas que también deben ser consideradas con hipertensión resistente y más proclives.
Hay hay también las personas con hipertensión acelerada que se asocia mucho a retinopatía y que por eso es tan importante lo que decimos del fondo de ojo. Lo primero que tenemos que hacer es descartar la pseudoresistencia. La pseudoresistencia, y eso está asociada muchas veces con fármacos que interfieren con el control de la presión arterial. Esto tenemos que estarlo insistiendo, insistiendo y insistiendo. Muchos analgésicos y antiinflamatorios, como son los AINES, los inhibidores de la COX-2, la aspirina, etcétera, etcétera, son de las cosas más frecuentes que interfieren con el tratamiento antihipertensivo y que pueden de alguna manera ocasionarnos resistencia, pero en la medida en que nosotros retiramos esos medicamentos o los controlamos, vemos cómo eso se controla la presión arterial, por lo tanto lo consideramos una pseudoresistencia. Los simpaticomiméticos, como son los descongestionantes nasales, adelgazantes, la cocaína, etcétera, etcétera. Los estimulantes como la anfetamina, metanfetaminas, etcétera. El alcohol, los anticonceptivos orales, cefalosporina, la eritropoyetina, el regaliz. Hay componentes de la herbolaria que a veces no saben, ni los que la recetan saben lo que contienen. El abordaje de la hipertensión resistente, permítame antes de hablar de las opciones terapéuticas, hablar sobre esto, ¿no? Si tenemos, ya sabemos cuál es nuestro abordaje diagnóstico integral de un paciente hipertenso. En el paciente con hipertensión resistente, aquí vemos cómo se hace muy importante lo que ya se sugería: el ecocardiograma, las pruebas de función tiroidea, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ya sea por mapa o por monitoreo domiciliario. Es bien importante para poder definir mejor lo que es la hipertensión resistente, caracterizarla y tratarla más correctamente. Y obviamente radiografía de tórax, ultrasonido carotídeo. Entonces, en hipertensión resistente tenemos que tener una especial sospecha, ¿verdad? En lo que decimos aquí. En los últimos años, la toma de presión arterial fuera del consultorio por dispositivos electrónicos ha tomado mucha relevancia. Las guías internacionales recomiendan la detección y el diagnóstico fuera del consultorio, ¿verdad? Tanto por monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas o por el monitoreo domiciliario. Por eso decimos que es importante estos conceptos en el diagnóstico de hipertensión resistente. Y en la medición de la presión arterial en el consultorio, como ya sabemos, es muy subóptima para el diagnóstico de esta situación, el tratamiento y el control. Debe usarse dispositivos electrónicos fuera del consultorio para diagnosticar la hipertensión resistente. La lógica dicta que lo mismo debe aplicarse para el tratamiento y control a largo plazo, no solamente para su diagnóstico, sino para su control y el tratamiento a largo plazo. Hay varios estudios que muestran lo que es la significancia del monitoreo, el conocimiento de la hipertensión o el diagnóstico fuera del consultorio. Aquí está este estudio, la relación entre hipertensos resistentes y la medición de la presión fuera del consultorio. Vean ustedes cómo en esos terciles, ¿verdad? Tiene que ver mucho con lo que llamamos el evento cardiovascular, cómo se incrementa dependiendo. Aquí especialmente vemos que se trata la presión arterial diurna. De ahí entonces que la presión arterial diurna tomada por mapa o simplemente por monitoreo domiciliario, podemos nosotros entonces pronosticar cuál va a ser el comportamiento. Menos de 88, entre 88 y 97, arriba de 97, y cuáles son los eventos cardiovasculares en pacientes en esos años. Vemos también aquí en este otro estudio lo que significa el monitoreo fuera del consultorio en esos terciles, pacientes a través del estudio de la presión diurna, tanto por mapa o como por monitoreo domiciliario, y cómo tiene relación con las probabilidades de accidentes cardiovasculares. A una mayor prevalencia diurna de hipertensión, entonces, bueno, ya me lo cambiaron, diurna de hipertensión, pues obviamente estar libres de eventos cardiovasculares significa. Aquí están los que mantienen menos presiones diurnas, los que están entre 80 y 97 y los que están arriba de 97. Entonces, en cuanto a la hipertensión resistente y su relación con la enfermedad renal crónica,
afecta al 10-15% de la población adulta en general, se asocia con un mayor riesgo de sufrir el fallo renal. Ya sabemos que el hecho de que haya el diagnóstico, la sospecha de hipertensión resistente, se asocia mucho más con el riesgo de incrementar la afectación renal. Aquellas personas con una enfermedad crónica renal en etapa inicial tienen mucho más probabilidad de sufrir un incidente cardiovascular que un fallo renal mayor. Entonces, hay una serie de asociaciones entre lo que es hipertensión resistente y ciertas patologías que es importante tratar. En los síndromes de trastornos respiratorios del sueño, síndrome de apneas e hipopneas obstructivos del sueño, no solamente se eleva la presión, sino que incrementa de forma significativa el riesgo de eventos cardiovasculares. En esos episodios del microdespertar se han descrito episodios de angina de pecho, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, todo lo que ya sabemos. Y está asociado fuertemente con hipertrofia ventricular izquierda, incluso se puede causar. Por eso es que entonces estos pacientes tienen especial importancia, y el SAOS, cuando estamos atendiendo a la hipertensión resistente. Otra de las asociaciones pues muy relevantes cuando hablamos de hipertensión resistente es la obesidad. La obesidad está asociada, como ya lo hemos dicho, pero también está asociada a los síndromes de apneas e hipopneas, en particular con la hipertensión resistente. La gran mayoría de los obesos requiere frecuentemente de 3 o más fármacos, y ahí entonces que la gran mayoría de los obesos van a ser personas que van a caer en este supuesto de hipertensión arterial resistente. Luego, en la hipertensión resistente, siempre tenemos que tener una búsqueda intencionada de daño a órgano blanco, más que en la hipertensión normal. Y entonces, desde el punto de vista clínico, tenemos que estar buscando todo esto a través de los diferentes estudios: cardiopatía hipertensiva, isquémica, falla cardíaca, falla renal, cerebrovascular, retinopatía hipertensiva, enfermedad arterial periférica, pero de una vez en esos pacientes de manera mucho más intencionada. Y desde el punto de vista subclínico, con algunos otros estudios: estudio de presión de pulso, el ecocardiograma, electrocardiograma, la tasa de filtración glomerular mucho más, y también la definición de, bueno, más que micoalbuminuria, de albuminuria, y la relación de albumina-creatinina. La velocidad de onda de pulso es alta también. Entonces, son estudios que tenemos que tener en cuenta, porque entonces, en la hipertensión resistente, siempre debe existir en nosotros la intención de descartar esa sospecha permanente de que no se trata de una hipertensión secundaria. Siempre, cuando estamos abordando una hipertensión resistente, tenemos que tener la sospecha permanente: ¿se tratará o no de una hipertensión secundaria? Y entonces, los casos frecuentes, hoy ya lo dijimos, pero pues, los síndromes de apneas, el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad renal parenquimatosa, la esterosis arterial renales, poco frecuentes, pero que existen como causas de hipertensión secundaria: fibrocromocitoma, Cushing, hiperparatiroidismo, coartación de aorta, tumores intracraneanos, etc. Obviamente todo esto requiere de una serie de pruebas adicionales, ¿verdad? Para la enfermedad renal crónica, pues los índices de filtración glomerular, la relación albumina-creatinina. En la coartación de aorta, bueno, no me voy a entretener mucho para saber cuáles son las pruebas específicas que tenemos que hacer en sospecha, pero lo que sí quiero enfatizar es que debe existir en nosotros siempre la sospecha permanente: esto no se trata de una hipertensión secundaria. Y bueno, para adentrarnos en lo que es propiamente el manejo, aquí les traigo esta esquema que modifiqué de abril del 2024 publicado, que no difiere mucho de los esquemas de tratamiento anteriores, pero realmente lo que hace es reafirmar lo que es el abordaje y tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Esto que es los últimos consensos, aquí los traigo, y entonces vean ustedes cómo desde su estudio, algoritmo propuesto para el manejo de hipertensión arterial resistente. Obviamente, lo que hace escrito cuál es la presión arterial en el consultorio, recibiendo a dosis máximas los IECA, calcio antagonista y diurético, o recibiendo 4 fármacos o más. Entonces, bueno, con el cuestionamiento que hemos hecho anteriormente, de si eso tiene 4 fármacos y está controlado, pues entonces ya no es hipertensión resistente. Luego hay que hacer eso, se propone optimizar diurético, hacer el switch al cambiar de otros diuréticos acídicos, cambiar a clortalidona, excepto
en falla renal con estadios muy avanzados. Pero, ¿por qué? Porque es bien conocido que la clortalidona tiene mejores efectos antihipertensivos que otros diuréticos, antiacídicos. Indispensable, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Pues los estudios fuera del consultorio, tanto con monitoreo para poder caracterizarla bien y definirla, mapa o monitoreo domiciliario. Si el paciente logra estar menos de 130-80, tenemos que considerar si se trata de bata blanca y continuar con monitoreos periódicos. Si no logramos un control, entonces valore e investigue si realmente está bien su adherencia o los factores que determinan la adherencia a efecto de que podamos descartar la pseudoresistencia. Este más o menos es el flujograma, el algoritmo para el manejo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intensificar el estilo de vida. Algo que voy a referirme precisamente a propósito de los medicamentos nuevos, silverisartán, por ejemplo, el silverisartán desafortunadamente es muy sensible a la ingesta de sal. Y entonces, por eso se insiste mucho en reducir la ingesta de sodio a menos de 1.500 miligramos por decilitro. El ejercicio moderado aeróbico, la reducción solo de peso, eliminar agentes que interfieran, como especialmente los AINES, que son los más frecuentes usados, los que vemos en la consulta diaria de nuestros pacientes hipertensos. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, investigar posibles causas de hipertensión secundaria, como lo hemos dicho, y pensar en la actividad renina plasmática, aldosterona sérica, y, en todos los pacientes con hipertensión resistente y el perfil tiroideo. Si hay indicación, indicar una polisomnografía, si el paciente es obeso, sospechamos que tiene síndrome de Neves o hipopneas. El ultrasonido Doppler de arterias renales, angiotomografía de arterias renales, cortisol libre en orina 24 horas, metanfetaminas plasmáticas, todo esto a efecto también de descartar que se trate de una hipertensión secundaria. Entonces, ese es más o menos el algoritmo propuesto del abordaje. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya, aquí vamos ya. Agregue antagonista de los receptores mineralocorticoides. Ese sigue siendo tradicionalmente y sigue manteniéndose como el fármaco específicamente en pacientes con hipertensión resistente. Se ha definido mucho si este es el cuarto fármaco, que a veces puede ser cuestionable, porque no necesariamente puede ser un tercer fármaco, no necesariamente es el cuarto fármaco. Entonces, y obviamente se logra reposicionar a lo que es la espironolactona como principal y más accesible antagonista de receptores mineralocorticoides, como se les debe llamar básicamente, y no antialdosterónicos, ¿no? Sino antagonistas de receptores mineralocorticoides. Como alternativa se presenta la eplerenona, ¿verdad? Obviamente, pues, simplemente también es un esteroideo, pero que no tiene efectos. Aquí la diferencia es la accesibilidad y el precio, ¿verdad? O también la milorida si la tasa de filtración glomerular es mayor de 30. Si no logramos el control con esto, que ya vamos a ver los porcentajes que son muy reducidos de los pacientes los que no logramos hipertensión, entonces pensaremos en drogas de quinta línea como tratamiento antihipertensivo. Y obviamente, dependiendo de la frecuencia cardíaca, agregaremos alfa bloqueadores, podemos agregar otras drogas de diferentes clases, o agregar beta bloqueadores o calcioantagonistas no dipidridínicos, como ya se mencionó en otras pláticas, dependiendo obviamente de lo que es la frecuencia cardíaca en ese paciente. O también, pues, deseable, y esto es el consejo en general para la población médica en general, ¿verdad? Referir al especialista en hipertensión. Decíamos que es bien importante esto, los mecanismos de hipertensión mediados por la sal. La recomendación de ingesta de 4 a 6 gramos al día. 1 gramo de sal equivale a 391 miligramos de sodio. 6 gramos de sal, que es una cucharita, 2.346 miligramos de sodio. La restricción de sal tiene mayor efecto en personas de raza negra, ancianos, diabéticos, síndrome de Down y enfermedad renal crónica, y especialmente en el uso de ciertos fármacos nuevos que se avisoran como especialmente silverisartán, la vacuna de cada 6 meses, ¿verdad? La vacuna de cada 6 meses, que si el paciente no tiene una dieta de restricción de sal, no funciona el silverisartán. Ya sabemos cuáles son las
factores que deben influir en la elección del fármaco, especialmente pues también tomarlos en cuenta para la elección en el caso de hipertensión resistente. El perfil, la eficacia, la fisiopatología, el perfil de riesgo, etcétera, etcétera. En múltiples estudios, el control de la presión arterial mejora con antagonistas receptores mineralocorticoides, incluso en ausencia de hiperaldosteronismo primario. La espironolactona hoy por hoy se reposiciona como uno de los más ampliamente disponibles. Ha demostrado ser altamente efectiva en la hipertensión, en el manejo de hipertensión resistente. En promedio reduce 33 mil de mercurio la presión arterial sistólica. Hay recientemente un estudio comparativo con bisoprolol o con alfa-beta bloqueadores y redujo 58% las cifras de control de pacientes con hipertensión. Se dice que pacientes que están una vez que han sido tratados con antagonistas receptores mineralocorticoides, se logra el control casi cerca del 90% de pacientes que no se había logrado el control con los pacientes. Es decir, el porcentaje de pacientes que quedan sin reducción se reduce muchísimo. Leprenorona y amiloide como alternativas para cuando hay intolerancia a la espironolactona, así se plantea. Hay iguales alternativas como cuarta línea, el caso de intolerancia a la espironolactona, los no esteroideos, la finerinona, exaceronona o cedorenona, en caso de tasas de filtración glomerular menores de 30, que aún constituyen una investigación. O hay inhibidores selectivos de aldosterona sintetasa como el baxdrostat, o ya se trató hace rato, lo manejó muy bien esos silenciadores, lo que es lo que trató el doctor Enrique Morales, el cilostatin, que es un supresor de la producción de antiangiogeninos hepático, inhibe el sistema renina-angiotensina, ha mostrado que con una inyección cada 6 meses tiene una supresión sostenida de la presión arterial, pero el gran problema está que aquí, si el paciente no tiene una restricción de sal, el cilibciostat no funciona. Antagonistas duales de receptores de endotelina, que son muy usados en hipertensión arterial pulmonar, aprocitentan, investigación en fase 3, y en pacientes con síndromes depresivos, ansiedad regulada. Ya vamos a terminar, simplemente para que vean ustedes cómo también el uso de CPAP mejora mucho el perfil de paciente con hipertensión arterial. Y ya no voy a hablar de esto porque también en la siguiente plática están las siguientes posiciones: la ablación con catéter de radiofrecuencia, la estimulación eléctrica de vasoreceptores, ¿verdad? Que esto es lo que va a tratar el doctor Ricalde en un momento dado, y estos son pues, mecanismos nuevos de hipertensión. Con eso termino, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enciso. Quiero preguntar si está lista la conexión del doctor Ricalde. Así está, aquí estoy, doctora Palomo. Bienvenido, Alejandro. Nos da mucho gusto que estés entre nosotros y vamos a disponernos a escuchar acerca de lo que sigue después de que no logramos un control. Adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Me da pena no estar por allá, pero voy regresando también de un congreso de intervención. Y bueno, gracias por darme este espacio para poder platicar un poco de esto que sigue después de los fármacos cuando logramos controlar al paciente con hipertensión. Me avisan, por favor, si no corre las diapositivas, pero lo que seguiría desde mi perspectiva es hoy por hoy pensar en una terapia no farmacológica, y hoy quiero hablar un poco de denervación simpática renal después de muchos años de estar esta terapia disponible en nuestro país y en el mundo. Todos sabemos el grado de descontrol que hay de hipertensos, muchos porque no lo saben, muchos porque no tienen los fármacos adecuados, es decir, muchos porque son hipertensos verdaderamente resistentes, pero lo real es que no tenemos una tasa adecuada de control. Y cuando vemos en términos generales los pacientes que están con medicamentos, cuáles son las tasas de control, de verdad que hay algo que tenemos que hacer para entender muy bien que esto es lo que hace que la hipertensión sea el principal factor de riesgo para tener enfermedad y comorbilidades cardiovasculares y sea la primera causa de MACE en términos generales como factores de riesgo. No solamente el control es llegar a las metas de control, porque hoy tenemos claro que lo más importante es que el paciente
llegue y se mantenga en el rango terapéutico, en esto que es este concepto que tenemos que tener muy claro, que es el tiempo de estar en rangos de control. ¿Por qué? Porque eso se ha asociado también con la presencia de enfermedad cardiovascular mayor, de eventos cardiovasculares mayores, cuando no están los pacientes. A pesar de llegar, si no se mantienen en el rango, tenemos más eventos cardiovasculares adversos. Y también es importante recordar, porque todos lo sabemos, que aunque sean pocos los milímetros de mercurio que le bajemos al paciente, tienen impacto en la enfermedad cardiovascular, en los eventos cardiovasculares mayores. Entonces, tenemos que insistir en que hay que hacer reducciones aunque de la presión arterial, tratar de llegar a metas y lograr hacerlo. Y es por eso que surge esta terapia que desde hace más de 10 años ya tenemos conocimiento de ella, que es la denervación simpática renal, que en términos generales es hacer ablación o mitigar el efecto que tienen los nervios simpáticos que van y vienen del riñón, y con esto reducir tanto la descarga de adrenalina, de norepinefrina, como también a nivel periférico se ha demostrado que se puede reducir la cantidad a través de microneurografía de esto que son los ciclos relacionados con la descarga de norepinefrina. Y esto tiene un precursor temprano. El precursor es del siglo pasado, donde el doctor Smithwick hizo esto que le llamó la simpatectomía quirúrgica, en aquellos momentos donde existía esto conocido como la hipertensión maligna y donde la cantidad o la sobrevida en estos pacientes era muy baja cuando tenían hipertensión cada vez con grupos más avanzados. Y después de esta terapia, que era hacer una esplacnicectomía radical, lo que era lo quirúrgico era quitar completamente todo este lecho esplácnico, y con esto disminuía claramente la hipertensión y mejoraba la sobrevida de estos pacientes. Pero era tan radical ese tratamiento quirúrgico que se abortó por esta elevada morbilidad, mortalidad que estaba acompañada de disfunción intestinal, vesical, eréctil, hipotensión portural marcada, por ser un tratamiento muy radical. Pero desde entonces se conoce que todos aquellos pacientes que tienen hipertensión en los diferentes tipos de hipertensión tienen un grado de sobreestimulación simpática, y esta sobreestimulación simpática desde el punto de vista fisiopatológico tiene tres efectos claros desde el punto de vista eferente. Uno es aumentar la secreción de renina, otro es incrementar la retención de sodio y disminuir el filtrado glomerular, y por lo tanto, evidentemente, incrementar la presión arterial y todas las consecuencias que por ellas pueden tener. Y esto es lo que ha sido la historia de la denervación simpática renal, que, como les digo, tiene muchos años de conocerse. Ahora ha cambiado un poco la percepción de la denervación, y por eso es que estamos otra vez platicando de ella. Pero quiero poner un poco en contexto histórico esto, porque desde 2007, donde se hizo el primer caso en un ser humano de denervación simpática, coincide justamente con el último año en el cual fue aprobada una nueva clase terapéutica, que pronto tendremos nuevas opciones, pero donde fue aprobado una nueva clase terapéutica farmacológica para el tratamiento de la presión arterial. Luego, en 2009, se hace un estudio de un solo brazo, el Simplicity HTN1, que fue el primero que demostró que en un paciente que llevaba una denervación versus los pacientes que no tomaban o que venían con hipertensión resistente, reducían claramente la presión arterial sistólica. Esto, perdón, el primero, el Simplicity 1, fue simplemente una prueba de concepto. Después, en 2010, sí se hizo un estudio controlado con un grupo control que estaba solamente en tratamiento farmacológico, y después vino algo que es el Simplicity 3, que fue lo que ha sido un parteaguas en la historia de la denervación, porque mucha gente a partir de este estudio no creyó en la denervación. Y quiero explicar un poco por qué los resultados de ese estudio y qué es lo que tenemos hoy de entendimiento y de conocimiento a través de esto que fue en 2014, que fue el Simplicity 3, y que mucha gente sigue hablando de la denervación como si estuviéramos en 2014. ¿Qué era este estudio? Era un estudio que ponía la denervación a compararse contra un grupo control que fue conocido como un grupo control sham, que era un grupo en donde se le llevaba a la sala, no se le denervaba, pero el paciente no estaba enterado, ni tampoco el médico que le daba seguimiento, que era distinto al que había estado en el procedimiento, no estaban enterados de si se habían hecho denervación o no. Y a los 6
meses fue el punto primario en donde se trataba de demostrar una diferencia con una delta de 5 milímetros de mercurio entre un grupo y otro. Esto primero trae como consecuencia que la presión arterial baja en el grupo de nervado, pero dramáticamente y de forma no esperada en el grupo sham, que están en gris, bajó también la presión arterial en un grupo que aparentemente era de hipertensos resistentes, y la delta no se cumplió, y no se cumplió porque bajó de más, o bajó de inesperadamente el grupo control, el grupo sham, que no se le había hecho absolutamente nada, lo cual resaltaba mucho con lo que eran los datos hasta ese momento, primero de cuánto había bajado, 14 milímetros de mercurio del HTN3, con respecto a todo lo que teníamos en ese entonces, todos los que estábamos haciendo nervación simpática renal, todas las series de más y de menos pacientes, teníamos reducciones más significativas de la presión arterial en nuestros pacientes, y esto llamaba la atención, y por eso no se quitó el dedo del renglón, más bien se reestructuró la denervación simpática renal, empezando por el catéter, empezando por la forma de hacer ablación y reanalizando a los pacientes desde el punto de vista de conocer cuál es verdaderamente la anatomía. Entonces cambia el catéter de ser un catéter unipolar a ser un catéter espiral, un catéter que es autoexpandible, que permite tocar todas las paredes y hasta ahí para de expandirse el catéter. Y como son cuatro catéteres, cuatro polos, perdón, o nodos que permiten la ablación, y al ser en espiral se tocan los cuatro cuadrantes de la arteria, y con esto se logra una inervación mucho más, digamos que mucho más clara y mucho más difundible a lo largo de todos los operadores, y no era tan operador dependiente. Por otro lado, se analiza mucho, se hacen muchos análisis anatómicos de cómo está la distribución de los nervios que vienen de la aorta hacia el riñón, y por qué, si lo que estamos haciendo está teniendo efecto o no. Y algo muy interesante que se aprendió de entonces es que esta es la aorta, este es el riñón, y esta es la arteria, la arteria renal principal, que se bifurca tempranamente, y lo que se ve es que cuando uno va a las bifurcaciones, si bien a nivel proximal de la arteria principal hay muchos plexos nerviosos, estos están lejos de lo que es la luz arterial. Entonces, cuando nos vamos un poquito más distales, incluyendo las ramas secundarias que no se habían incluido en los estudios previos, no se denervaban antes, pero ahora sabemos que si nos alejamos un poco más de la arteria principal, ya los nervios se acercan mucho más y podemos tener la capacidad de llegar mucho más a ellos. También que las arterias accesorias, que el 30% de los pacientes tienen arterias renales accesorias, están muy inervadas, y antes en los protocolos iniciales no se denervaban, y ahora sí se están denervando las arterias. Entonces cambió un poco tanto el catéter como la forma de denervar a los pacientes, y se estudió mucho la parte patológica para saber si era un efecto también de reinervación o qué era lo que estaba pasando, y se ha analizado que a largo plazo, después de la denervación, esto que ven ustedes es el nervio íntegro, y después de la denervación, en el día 7, ausencia de estos nervios, y lo cual persiste también en el día 180, lo cual al menos ese día estudios patológicos demuestran que no hay una reinervación desde el punto de vista anatómico. Y se tenía que replantear todo lo que es la hipertensión, perdón, la denervación simpática renal desde el punto de vista de los estudios. Y obviamente se tenía que hacer sin quitar este mecanismo de tener un grupo control, un grupo sham, para poderlo comparar de forma real, llevándolo al procedimiento y para no poder sesgar. Pero se perdió tanto la credibilidad en la denervación simpática renal gracias a este estudio HTN3, que se tenía que regresar y hacer un estudio de prueba de concepto, que fue el Spiral of Med, es decir, a pacientes de novo que no venían tomando medicamentos, se les aleatorizaba a recibir denervación versus no recibir nada por 3 meses. Aunque no lo crean, desde el punto de vista ético, esto también se pudo pasar en los comités de ética, y 3 meses después, aunque tenían criterios de seguridad, 3 meses después ya se le quitaba este ciego, pero se tenía que regresar esta prueba de concepto, y por eso se hizo el Spiral of Med. Se hizo el Spiral of Med, que es igualito al HTN3, pero ahora con el nuevo catéter, con la nueva forma de denervación, y otros estudios de Spiral Distal o Spiral Arfin que incluso están corriendo, a la par de que se extendió el Global Simplicity Registry, que es un registro de vida, o sea, de vida real, en donde se meten pacientes que tienen indicación de acuerdo a las regulaciones de cada país para poder ser denervados, y que se les siguió en el tiempo real. Entonces tenemos off-med para prueba de concepto, on-med para evaluar esto que había sido en el HTN3 un estudio negativo. El
el registro y a lo largo de todos ellos valorar la seguridad. En el grupo de OFMED se vio una reducción significativa desde el punto de vista de presión arterial sistólica y una presión arterial diastólica también de forma significativa a través de mapa de presión arterial, de medición de la presión arterial en oficina en este grupo de pacientes denervados versus los no denervados. Cuando nos vamos a ver qué pasó con el ONMED y tenían un concepto muy similar al Simplicity 3, primero, a los 6 meses ya había una diferencia significativa. La diferencia entre este ONMED y el previo es que a estos pacientes sí se les midió que no estuvieran tomando medicamentos cuando estaban dentro del estudio adicionales, o bien también se les midió que para entrar al estudio, que no se hizo en el primer HTN3, que estuvieran verdaderamente tomando los medicamentos, lo cual se podía sospechar que los pacientes con tal de ser nervados habían dejado medicamentos y habían entrado en el HTN3. Para tratar de quitar todos estos bias del estudio, aquí se hicieron pruebas serológicas y de orina para poder meter a los pacientes. A los 6 meses se permitía el cambio de medicamentos y se quitaba el ciego a los 12 meses y los pacientes se siguieron hasta por 36 meses y lo que vemos es una reducción significativa, consistente, mientras más pasa el tiempo de la presión arterial sistólica en el grupo de pacientes hipertensos llevados a denervación versus el grupo control en mapa de 24 horas. Y cuando vemos todos los cambios que se dieron a lo largo de presión arterial nocturna, presión arterial durante todo el día, diurna, las 24 horas, sistólica, diastólica, en todos los rubros hubo una reducción significativa de la presión arterial en el grupo de nervado. Y esto hace que, aunado al Global Simplicity Registry, estemos cambiando los grupos de riesgo por ser pacientes de más riesgo, pacientes de menos riesgo, basado en lo que les decía, de tener más riesgo de tener eventos cardiovasculares, aún con 10 milímetros de diferencia entre un grupo y otro. Cuando vemos a largo plazo qué es lo que ha sucedido, hay una consistencia que a 3 años, tanto en el ONMED Pilot como en el Global Simplicity Registry, incluso como en el HTN3, el grupo de nervado, que reduce la presión arterial sistólica de manera sostenida e incluso en cortes más pequeñas de grupos que tienen más tiempo de haber hecho denervaciones, se ve que se mantienen reducciones de la presión arterial incluso a los casi 10 años de estarles dando seguimiento. Y curiosamente, ¿qué pasó con el grupo de HTN3 cuando se le siguió? Recordar que este fue el parteaguas y el que le dio una cubetada de agua fría a la denervación simpática renal. Curiosamente, cuando se les quitó el ciego a estos pacientes y que se les siguió, se les permitía hacer crossover. Curiosamente, aunque los pacientes conocían el resultado, 101 pacientes decidieron irse al grupo de nervado, aunque estaban en el grupo no de nervado. Y fíjense qué curioso es que los pacientes que se les compararon, los que no fueron a denervación versus los que sí fueron a denervación, los denervados que están en azules siguieron bajando la presión arterial sistólica, y esto que se había visto, esta reducción curiosa, demasiado sorprendente, sin haberles hecho nada, de 11 milímetros de mercurio, se perdió totalmente a pesar de seguir con su tratamiento farmacológico. Cuando vemos qué pasó con los pacientes en mapa de presión arterial, en la presión sistólica, hay una reducción clara y significativa del grupo denervado versus el grupo control, y cuando vemos la presión diastólica sucede lo mismo en el grupo denervado versus el grupo control. Hay una diferencia clara y sostenida a lo largo del tiempo, y cuando vemos el comparativo del promedio de los mapas de presión arterial de la gente denervada en azul, cómo redujo la presión arterial sistólica en el mapa de 24 horas y en el grupo control, como este efecto no se ve a lo largo del tiempo a los 36 meses. Entonces, hay una historia detrás de esto que fue el parteaguas que yo les decía. Hay muchos estudios que surgieron después de esto y que hoy no podemos estar clavados en 2014 con el HTN3. Hay mucho más data novedosa, y estos pacientes, pero no sé por qué está por talento, pero bueno, no solamente son los únicos. De ahí se retoman algunos otros formas de denervar. Viene la denervación a través de ultrasonido, a través de los estudios Radiance y Radiance Solo, donde también se ve que hay una reducción significativa de la presión arterial, aunque sea marginal inicialmente, pero hay reducciones significativas al corto tiempo de los pacientes cuando se les compara con los pacientes que han sido denervados. Y esto ha dado pie a que durante los
últimos años haya habido posicionamientos a lo largo de todos los, bueno, de muchas sociedades a nivel mundial. Están sociedades no solamente de cardiólogos intervencionistas, hay sociedades de hipertensión, hay sociedades de nefrología, etcétera, que se han postulado en torno a la denervación simpática renal, y hoy ya estos posicionamientos no solamente se han quedado ahí, sino que también han dado paso a un avance en cuanto a las guías del 2023 de hipertensión, en donde ya cambió y ya se le considera como una clase 2. Que hay que recordar que esta guía no divide el 2A y 2B, sino que es un clase 2 con un nivel de recomendación B para la denervación simpática renal, y ya no es 3 como se había considerado de forma inicial. Esto también a la par de que en la FDA se aprueba ya la denervación simpática renal, y seguramente veremos cambios en cuanto a los pacientes que son tomados en cuenta. No lo digo yo, estos son el consenso de las sociedades de quién sería el candidato ideal. Pues obviamente un paciente con hipertensión resistente, paciente que no tolera los medicamentos porque tiene efectos secundarios. Yo difiero un poco de este punto 3, que son los pacientes que prefieren tomar la denervación que seguir tomando medicamentos, pero podríamos platicar de eso. Pacientes que no son adherentes y que uno ha insistido y ha hecho todo, y sobre todo los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Y lo más importante es decir, cómo es el abordaje de estos pacientes que tienen hipertensión. Obviamente hay que confirmar y descartar causas secundarias, y un poco el algoritmo es el que sigue. Si tomamos un paciente, le hacemos mapa de presión arterial, está descontrolado, corroboramos que tiene adherencia, si no, hay que insistir en la adherencia, hay que ver si tiene intolerancia a ciertos fármacos, cambiarlos, descartamos causas secundarias, y esto nos puede tomar alrededor de 3 meses y no se controla el paciente, quizás considerar la denervación simpática renal como una opción. Rápidamente, esto no es motivo de la plática, pero ¿cómo es para que ustedes vean? Son pacientes que tienen que tener una anatomía, digamos, favorable, no este tipo de pacientes que tienen estenosis, que tienen displasia fibromuscular, pero un poco lo que hacemos nosotros en sala es que bajo efectos, me voy a adelantar tantito para no comerme más tiempo, hacemos una nervación que es hasta el momento vía femoral, una punción. Tenemos 4 electrodos que podemos activar y desactivar manualmente cada uno, entramos a las ramas secundarias, entregamos y tenemos todo un display de lo que hicimos y de cómo fueron las impedancias al final. Y algo importante a decir, que es lo más importante para mí, decir que esto no sustituye los fármacos, esto es para que el paciente tenga un buen control de la presión arterial, que con los fármacos no estamos llegando. No se trata de que sea un procedimiento en contra del tratamiento farmacológico, sino aunado en aquellos pacientes que verdaderamente no estamos controlados. Con esto quiero decir que es una opción que nos mantiene un poco más del tiempo, o sea, en 24/7 horas controlado cuando los pacientes no están respondiendo a fármacos, que tiene la capacidad de ser aditivo y sumatorio, y que tiene hoy algo de data a largo plazo que ha hecho que se pueda considerar una terapia efectiva. Y quiero dejar este tiempo ya para preguntas, porque son las más importantes, yo creo, de todo, y espero haber dejado claro el concepto con estos minutos de plática. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias al doctor Enciso. Realmente nos han revivido esa pasión por saber que la hipertensión arterial realmente es algo complejo. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. Veo que hay una pregunta del público. ¿Le pueden, por favor, dar el micrófono a la doctora? Muchas gracias. La primera pregunta es para el doctor Enciso. ¿Qué medicamento le daría a una paciente añosa, 90 años, que tiene hipertensión desde hace más de 50, ya tiene un marcapaso y prácticamente no duerme? Se le ha intentado con quetiapina, se le ha intentado con alprazolam, se le ha intentado con melatonina y no duerme. Y la segunda pregunta, tengo un primo en Estados Unidos, en California, que ya le hicieron 3 ablaciones y no se puede controlar con ningún medicamento. Bueno, me parece que las preguntas de la doctora son extraordinariamente puntuales, pero creo que requieren de una disertación amplia porque son muy personales.
No sé si quisiera contestar de manera muy breve, doctor, porque bueno, esto sí implica casi platicar con usted un ratito, doctora. Ojalá pudiera tener el tiempo para que al terminar el simposio pudiéramos abordarle con el doctor Enciso y los expertos. Si me lo permite de esta manera. Claro, si les parece bien, podemos avanzar y atender a la doctora. Bueno, yo quiero pedirles perdón a todos, sobre todo al doctor Adolfo Chávez Mendoza. El calor me tiene muy agobiada y olvidé presentarlo. Pero quiero decirles que este joven cardiólogo es un líder en insuficiencia cardíaca y en hipertensión arterial. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años. Trabaja en la UMAE del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y también es miembro fundador de Greta. Así que, perdóname, Adolfo, te debo un vaso con agua. Bueno, vamos a proceder a las preguntas del tema. Y aquí nos han planteado un escenario extraordinariamente importante para ti y para mí que somos clínicos. El primero es el asunto de que nosotros tenemos la obligación de estudiar muy bien al paciente para no confundirme y hacer un diagnóstico equivocado, mandar a un paciente a lo mejor a una denervación renal y resulta que el paciente no es el adecuado, no se beneficia con este tipo de terapias. En ese sentido, doctor Enrique Díaz, que ha escrito un capítulo en la revista del ANCAM, quisiera yo preguntarle, doctor Enrique Díaz, ¿cuál es el perfil adecuado de un paciente que requiere un diagnóstico o tiene alta sospecha de tener hipertensión arterial resistente? Quisiera que por favor hiciera un énfasis muy particular en la medición correcta de la presión arterial. ¿Tiene algo que ver esto para equivocarnos en el diagnóstico? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Silvita, por la pregunta. Pues lo hemos reiterado muchas veces. Si desde la base, que es la toma adecuada de la presión, no se hace de forma adecuada, pues entonces ahí ya tenemos un grave problema. Y la otra, que es muy importante, es el tratamiento adecuado de los pacientes. Te puedo comentar que, aparte de esta experiencia que tuvimos de escribir un capítulo en un libro de cardiología y la publicación en la revista científica del ANCAM de un artículo con el doctor Parcero de hipertensión resistente, tuve la oportunidad de dirigir en mi hospital, en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el registro Global Simplicity. Y en este estudio, que ya lo mencionó hace un momento Alejandro Ricalde, lo que llamó más la atención, por lo menos en nuestro centro, es que los pacientes que nos referían, y yo revisaba para definir si era candidato a la denervación, el 80% de los pacientes tenían pseudo-hipertensión arterial. Entonces, pseudo-resistencia. ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque los pacientes no estaban adecuadamente tratados. ¿Qué hacíamos? Pues les dábamos el ajuste en los tratamientos y el paciente dejaba de ser hipertenso resistente. Entonces, esa es la causa número uno, también ya lo mencionó un poco Alejandro. Para que seas candidato a un tratamiento específico como es la denervación renal, que me da mucho gusto además que se haya retomado porque teníamos, la verdad, mucha esperanza con ese procedimiento y nos quedamos un poco agüitados con los resultados del Simplicity 3, pues efectivamente ya los estudios Spiral pues nos retoman un poquito la esperanza, ¿no? Y incluso lo había comentado alguna vez con el doctor Moscoso, que me decía que ya me olvidara de la denervación renal, y decía yo, bueno, pues anda de parranda, todavía no está muerto, dame chance, ¿no? Efectivamente, entonces la situación en estos pacientes básicamente es el hipertenso resistente verdadero. Entonces, esos son los pacientes en los cuales
la indicación para el tratamiento de la denervación renal. Y está esa situación que es un poco complicada y que es la que se menciona de que el paciente que por motu propio y con esta situación de que últimamente hay el empoderamiento con las decisiones del paciente y de la familia, decide que no le gusta tomar medicamentos y entonces prefiere hacerse la denervación. Esas serían las indicaciones. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Doctor Guerra, un paciente que denervamos, ¿cuáles son las claves para poder seguirlo? ¿Cómo lo seguimos clínicamente a este paciente? Gracias, Silvia. Mira, antes de contestarte eso, yo quiero regresar a un aspecto fundamental de lo que tocó el doctor Enciso. En este simposio hemos hablado de la A a la Z en hipertensión, digo en este encuentro y foro. Se ha hablado por puros expertos, hemos escuchado pláticas excelentes y creo que todos deberán quedarse muy contentos con lo que hemos escuchado. Además llevamos mucha información. Pero déjenme decirles, distinguidas y distinguidos colegas, que hay un tema fundamental que no se tocó y que tiene trascendencia enorme y que va a cobrar en los próximos años un impacto brutal. Y perdónenme la palabra brutal, pero así es. Si alguien puso atención ayer en la práctica del doctor Coca, pone hasta el final, lo que pasa es que esa diapositiva la puso muy rápido, que la depresión es la que tiene mayor razón de momios para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y es un tema que no hemos tocado y que, bueno, lo propongo para la próxima reunión, porque la depresión dentro de muy poco va a ser la principal causa de muerte por encima de la enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando vemos un paciente con hipertensión resistente y hacemos toda la ciencia y la tecnología y todo lo que ustedes quieran, pero se nos olvida lo básico, el platicar con el enfermo. Entonces, ese es un aspecto que debemos de cuidar mucho, que debemos de tomar muy en cuenta antes de ir por la ciencia. Clínica fue la medicina al nacer y clínica seguirá siendo por profunda que sea su transformación tecnológica. De otro modo, no sería medicina. Ignacio Chávez. Quisiera decir que la cita es mía, pero es de Ignacio Chávez. Entonces, ese es fundamental. Y de lo que me preguntas, ya el doctor Ricalde hizo una exitosísima ablación. ¿Cómo lo seguimos? Como a todos los pacientes. O sea, no voy a entrar en detalles por el tiempo, pero no hay nada diferente que hacer en un paciente que lo llevaste a ablación que al que no lo llevaste. Muy bien. Bueno, pues muy claro. Y finalmente, aprovechando estos 2 minutos, doctor Adolfo Chávez, ¿son necesarias las clínicas de hipertensión para hacer un seguimiento clínico del paciente con hipertensión arterial resistente? Es un tema muy interesante que tiene que ver también un poco con lo que platicábamos ayer, que es el tema de generar políticas públicas en favor de la prevención de problemas tan serios como la hipertensión arterial. Y tiene que ver también con educación no solamente del médico, sino tiene que ver con educación del entorno, de la enfermera, del sistema paramédico que tiene que ver con la atención de los hipertensos. Y sí, si la pregunta requiere una respuesta corta, es sí se necesitarían idealmente clínicas de atención del hipertenso. Por supuesto que sí, es difícil evidentemente generarlas, sobre todo no teniendo necesariamente el recurso suficiente para crear estas en cada uno de los centros. Pero la pregunta o la respuesta corta y ideal sería, sí, sería muy bueno tener clínicas de hipertensión donde pudiéramos no solamente diagnosticar correctamente a los pacientes, sino también identificar a estas personas con hipertensión resistente y que pudiéramos darle un seguimiento puntual a su problema. Muchas gracias. Veo que por allá hay una mano levantada. Tenemos medio minuto.
Bueno, quizá enfatizar lo que ya dijo el doctor Guerra claramente, en el sentido de que todos, seguramente los que ya tenemos algunos años aquí en la hipertensión, el manejo de la hipertensión, vemos esos pacientes fluctuantes, ¿no? El paciente que pasa 2, 3 meses descompensado y mejora, y eso pasará no solo por depresión, sino por ansiedad. Entonces, deberíamos de incluir en el manejo, en los exámenes del paciente que va a manejo de hipertensión resistente, no solo todos los exámenes médicos, sino la valoración psicológica, psiquiátrica, para manejo. Insomnio va por ahí, depresión, ansiedad, obviamente, y a lo mejor tener esto en control podría disminuir la cantidad de pacientes que definiríamos como hipertensos. Y, bueno, nos quedarán estos hipertensos de difícil control de todos modos, que a lo mejor estos podrían ir a ablación sin necesidad de ser resistentes. No sé qué opines, Alex. Rápidamente, si me permites. Es que se nos ha acabado el tiempo, entonces... En una de las diapositivas puse ahí que precisamente la ansiedad y la depresión son importantes, ¿verdad? Y que en la hipertensión resistente se propone los inhibidores de recaptura de serotonina, que han resultado ser muy eficaces en hipertensión resistente. Muy bien, pues de veras es un tema apasionante. Muchísimas gracias a los doctores. Alejandro, muchas gracias desde allá donde estés. Y señores, llamamos a los integrantes del siguiente simposio. Un aplauso, por favor, para los doctores. Gracias. Gracias, Pato, luego platicamos.